Cartografías. Viajes por correspondencia. Con Laura Piñero. Cartografías es un espacio de La Ventana donde contamos acontecimientos históricos y las vidas de personajes de todos los tiempos desde un ángulo distinto, a través de su correspondencia. Lo hacemos en un momento en el que escribir cartas manuscritas o recibirlas es una rareza, con el ánimo de reivindicar una costumbre que fomenta la creatividad, la reflexión, la pausa. Pero las cartas también son un viaje histórico, social o cultural, como queremos demostrar en una serie de programas especiales que arrancan hoy. Con las misivas de personalidades fascinantes, vamos a recorrer el mundo y nuestro primer destino epistolar es Nueva York. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Una ciudad que conocemos incluso hasta antes de visitarla, por todas las canciones, libros, películas o series que la han retratado con todos sus contrastes, como Mad Men. Solo puedo darles una cajetilla dura y el lema: 4 de cada 5 muertos fumaban su marca. Lo hizo Elvira Lindo, nuestra invitada de hoy en su diario Noche sin dormir, Antonio Muñoz Molina en Las ventanas de Manhattan o Woody Allen en Manhattan, una gran carta de amor a la ciudad. Capítulo primero. Él adoraba Nueva York. La banda sonora de la película es como un personaje más, porque Nueva York está hecho de canciones de Sinatra, de Duke Ellington o de Billie Holiday, cantando desgarrada Strange Fruits, un himno contra la barbarie racista en el Café Society. Southern trees bear strange fruit. Nueva York es una ciudad donde sus protagonistas a veces parecen vivir permanentemente en la gran fiesta de máscaras de la alta sociedad que montó Truman Capote en el Hotel Plaza, y otras en una melancólica pintura de Hopper que nos enseñó el lado más solitario de Nueva York. Sobre el cuadro Oficina de Noche probablemente fue sugerido por primera vez en mis viajes en el tren a la ciudad de Nueva York, después de vislumbrar oscuros interiores de oficinas tan fugaces que dejaban impresiones frescas en mi mente. La mirada del artista bebía de sus largos paseos por la ciudad y de viajes en tren por la línea elevada que atraviesa Manhattan, tal y como cuenta en sus cartas. Me pide que haga algo que posiblemente sea tan difícil de hacer como pintar. Esto es, que explique la pintura con palabras. En todo arte hay tanto de la expresión del subconsciente que creo que la mayoría de las cualidades importantes se plasman de forma inconsciente y que pocas son el resultado de un proceso intelectual consciente. Pero todas esas cuestiones son materia para los psicólogos. Pero nuestro viaje comienza mucho antes, en 1524. Con la mirada del explorador italiano Giovanni da Verrazzano, el primer europeo en avistar, según algunos expertos, lo que luego sería el puerto de Nueva York, y eso que ni siquiera llegó a bajarse de la carabela. Su Alteza Serenísima, deseo contar a su majestad todo lo que hemos descubierto. Tomamos rumbo hacia el oeste con un viento ligero y suave que soplaba desde el este a nuestras espaldas. Recorrimos 800 leguas en solo 24 horas. Alrededor de las 4 de la tarde nos azotó una tormenta tan violenta que creo que ningún marinero ha visto jamás una semejante. Solo por intervención divina y buena fortuna, y gracias también a la solidez y resistencia de nuestro glorioso barco, pudimos resistir los embates de las olas y salir sanos y salvos de esta desventura. El navegante, al servicio de Francisco I de Francia, se encontraba explorando la costa atlántica de América del Norte en busca de un paso seguro por el noreste hacia la India. Se han conservado varias de las cartas que enviaba el rey en esta época y que documentan sus viajes. Sobre la orilla arenosa, la tierra se extiende en hermosas llanuras y grandes bosques. Y los árboles son tan coloridos y hermosos de contemplar que son difíciles de describir con palabras. El cielo está despejado y azul, y rara vez llueve. Continuamos nuestro viaje siguiendo la costa. Su correspondencia, salpicada de un relato idílico de América, sería el germen del fenómeno migratorio a gran escala desde Europa. Los primeros en asentarse como tal fueron los holandeses, que confirmarían a su gobierno la compra de Manhattan a los nativos que habitaban la zona, los Lenape, por solo $24 en una carta de 1626. No existen registros de que los indios participaran en dicho intercambio. Poderosos señores, informan que nuestro pueblo está de buen humor y vive en paz.
Las mujeres también han tenido allí algunos hijos. Han comprado la isla a los indios por el valor de 60 florines. Tenían todo el grano sembrado a mediados de mayo y cosechado en agosto. Enviaron muestras de estos cereales de verano: trigo, centeno, cebada, avena. La zona pasaría poco después a ser propiedad de los ingleses, a llamarse Nueva York en honor al duque de York, y permaneció en manos británicas hasta el fin de la Guerra de Independencia en 1783, que se conmemora cada 4 de julio. Se solicita a los miembros de la Asociación de los Hijos de la Libertad que se reúnan en el ayuntamiento mañana viernes a la 1 en punto para tratar asuntos de suma importancia. Y todos los demás amigos de las libertades y el comercio de América quedan cordialmente invitados a reunirse en el mismo lugar y hora. En el siglo XIX la ciudad experimentó un rápido crecimiento y adquirió gran peso político. Para que nos hagamos una idea de su importancia, el edificio del Federal Hall en Wall Street sirvió de sede del primer Capitolio de los Estados Unidos de América. George Washington, primer presidente, juró en el balcón de este edificio su cargo sobre la Biblia en 1789. I, George Washington, do solemnly swear. George Washington. Y ahora, imaginen una sobremesa al otro lado del mundo, en Francia, compartida entre varios intelectuales que tienen una idea para homenajear a la joven democracia: regalar una gran estatua al pueblo estadounidense firmada por el escultor Frédéric Auguste Bartholdi. Querida madre, envié mi última carta en el barco equivocado. Las orillas del río Hudson son de lo más pintorescas y hay lugares que son realmente encantadores. Las costas están formadas por colinas boscosas, a veces montañas, pueblos pequeños, numerosos barcos de vapor y barcos de vela que se reflejan en las tranquilas aguas del río, que en algunos puntos parece un amplio lago. En 1871, Bartholdi viajó a Estados Unidos para proponer el proyecto. Cuando atravesó en barco la bahía, en la desembocadura del río Hudson, tuvo claro su emplazamiento. Todo está en las cartas a su madre, que se conservan, junto a otras joyas epistolares, en la imponente sede principal de la Biblioteca Pública de Nueva York. Todo esto está bañado por una niebla iluminada por el sol y recuerda a esos grabados ingleses de lagos suizos donde cada objeto es vaporoso y difícilmente distinguible, excepto las ocasionales velas blancas reflejadas en el agua. Se nota el humo de sus chimeneas, los ferries que silban por la nariz, las grúas y ascensores para cargar y descargar los barcos. En muchos lugares hay inmensos almacenes de cereales, cerca de los cuales atracan los barcos, y también almacenes de hielo, de donde en verano parten diariamente los barcos hacia Nueva York. Debo ir corriendo al buzón. El barco zarpa a las 11. Te abrazo con mucha ternura, tu amado hijo. A cada lado del Atlántico se crearon comités para recaudar fondos. Los franceses pagarían la construcción de la estatua y los norteamericanos el pedestal. Bartholdi comenzó a trabajar en ella en un proceso agotador, sin la certeza de que pudiera terminarla. Gustave Eiffel firmaría la estructura interior. Los franceses cumplieron, pero para incentivar al pueblo americano tuvo que intervenir el mismísimo Joseph Pulitzer, en ese momento propietario del New York World. Había emigrado muy joven desde Hungría a Estados Unidos, sin nada en los bolsillos, y terminó de periodista a raíz de contar con maestría en un artículo la estafa laboral que sufrió. Contrató a un ejército de recaudadores y se dirigió con estas palabras a los lectores del diario. Los $250.000 que costó la fabricación de la estatua fueron pagados por las masas del pueblo francés, por los trabajadores, los comerciantes, las vendedoras, los artesanos, por todos, independientemente de la clase o condición. Respondamos de la misma manera. No esperemos a que los millonarios nos den este dinero. No es un regalo de los millonarios de Francia a los millonarios de América, sino un regalo de todo el pueblo de Francia a todo el pueblo de América. En 1886 se inauguró por fin la Estatua de la Libertad.
terminaría convertida en un símbolo de acogida para los millones de inmigrantes que llegaron en estos años a Estados Unidos, tal y como aventuraba el poema de la poeta judía Emma Lazarus, grabado en el pedestal. Aquí en nuestras puertas, en el atardecer bañadas por el mar, estará de pie una poderosa mujer con una antorcha, cuya llama es la luz de los prisioneros y su nombre es la madre de los exiliados. Su mano, como faro, brilla en bienvenida al mundo entero. Sus ojos dóciles comandan la bahía ventosa enmarcada por las ciudades gemelas. La estatua era de las primeras cosas que los inmigrantes veían al llegar a Nueva York. La contemplaban de cerca durante las 5 horas que duraba la inspección médica y legal a la que eran sometidos en la primera aduana de la ciudad, situada en la isla de Ellis. Luego, el lugar quedó en desuso. Los descendientes de estos inmigrantes lo han recuperado para convertirlo en un museo. Querida señora, me complace saludarla en su centenario. La vi por primera vez en la noche del 4 de mayo de 1909, desde la cubierta del barco de inmigrantes que me trajo desde Noruega. Me preguntaba, mientras la observaba y veía las luces en todas direcciones, ¿qué me va a pasar en esta vasta y nueva tierra de América? Pero me dio valor al ver que estaba allí de pie, con la antorcha en su mano, señalando hacia el cielo y diciéndome, como le ha dicho a millones de personas, «Eres bienvenido a esta nueva tierra. Te daré la oportunidad de trabajar, progresar y hacer una buena vida». Mantuvo su palabra. Me dio la oportunidad de continuar mi educación en una de las grandes universidades y he tenido el privilegio de servir a mi país durante muchos años. Y ahora, a la edad de 96 años, le expreso mi sincero agradecimiento. I do not agree. This is not for me, no. Soy María Antonia Sánchez Vallejo, la corresponsal del diario El País en Nueva York. Esta ciudad sería otra muy distinta sin el sustrato de sucesivas oleadas migratorias. Sin embargo, la llegada en los últimos años de extranjeros que huyen de la guerra, la violencia o la miseria en sus países de origen se ha convertido en un problema administrativo, pero también, y esto es algo muy relevante en un año electoral, político. A principios de 2022, los gobernadores republicanos de los estados de la frontera, en especial Texas, empezaron a enviar a los migrantes que entraban en el país a Nueva York y otras grandes ciudades demócratas. Los extranjeros muchas veces no sabían a dónde iban y llegaban en pleno invierno vestidos con camiseta y sandalias. El propósito de estos gobernadores no era otro que presionar a la Casa Blanca para que adoptase medidas migratorias mucho más restrictivas. Desde entonces han llegado a Nueva York 200.000 migrantes. La presión migratoria ha obligado a destinar 1 de cada 5 hoteles de la ciudad a albergue, unas 16.500 habitaciones en total, pero ni siquiera con esta reconversión de usos se logra acoger a todos los que llegan. Resulta que la Gran Manzana es lo que se denomina una ciudad refugio, un puerto seguro al que arribar gracias a una norma de los años 80 que obligaba a la ciudad a proporcionar un techo a todo el que lo necesitara. Digo obligaba porque en marzo el consistorio logró que un juez reformulara esta provisión para acortar el tiempo de estancia en albergues, salvo para las familias con menores. La afluencia de extranjeros se suma a la existencia de miles de personas sin techo. Ahora ambas crisis se solapan. El sistema de asilo está colapsado y la tramitación de permisos de residencia se eterniza. Aunque Estados Unidos aceptó a miles de judíos alemanes y austriacos desde 1938 a 1941, no siguió una política de rescate organizada ni específica para las víctimas judías de la Alemania nazi hasta comienzos de 1944. Uno de los muchos intelectuales que se refugió en Nueva York fue Stefan Zweig con su segunda esposa. El escritor austriaco había estado en la ciudad de joven, buscando la tumba del poeta Walt Whitman y criticando la manía de los espectadores de la ópera de alumbrar con linternas los libretos en mitad de la función. Lo habían criticado mucho en otra visita por su silencio público durante los primeros tiempos de gobierno de Hitler. El drama del exilio le perseguiría para siempre. Y no se adaptó a Nueva York. Extrañaba la cultura europea de la conversación. Cuentan que frecuentaba la biblioteca de la Quinta Avenida y que lo pasó muy mal, acosado por otros refugiados que le llamaban para pedir dinero. Se sentía como una sombra ante el terror que asolaba Europa. Todo está en sus cartas. La reclusión ya no es posible mientras nuestro mundo arde en llamas. La torre de marfil de la estética no está a prueba de bombas, como ha dicho Irving Edman. De una hora a otra se esperan noticias. No se puede evitar leer los periódicos, escuchar la radio y, al mismo tiempo,
Uno se queda oprimido por preocupaciones sobre el destino de familiares y amigos cercanos. Unos huyen sin hogar de la zona ocupada, otros son internados y piden libertad, otros vagan por allí mendigando de un consulado a otro para encontrar un país hospitalario que los admita. Por todos los frentes, aquellos de nosotros que hemos encontrado un refugio somos asaltados a diario por cartas y telegramas pidiendo ayuda e intervención. Cada uno de nosotros vive más las vidas de otros 100 que la suya propia. En Estados Unidos terminaría una de sus grandes obras, su autobiografía El mundo de ayer, que solo abandonaba para comer y dormir. Finalmente puso rumbo a Brasil, donde terminaría quitándose la vida junto a su mujer. Dejó una amarga carta de despedida, poniendo fin a lo que llamó su larga noche. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cielo. También llegaron hasta aquí muchos exiliados españoles en busca de refugio, que huían de la dictadura de Franco, como Carmen Aldecoa, vinculada a la Universidad de Nueva York, o el pintor español Esteban Vicente. En 1951, la destacada abogada y política Victoria Kent se instaló en Nueva York como representante de la España republicana en la ONU. Dio clases de español a Louise Crane, filántropa, hispanista y millonaria, con la que tuvo una estrecha relación. Con ella, Victoria se colocó en el centro de la vida cultural y política de la ciudad, ya que en el Salón de los Crane, en la Quinta Avenida, se reunía lo más granado de la intelectualidad y de la política norteamericana. Kent dirigió la revista Ibérica, el altavoz de los españoles en el exilio. Ibérica es un boletín de información dedicado a los asuntos españoles y patrocinado por un grupo de americanos que creen que la lucha de España por la libertad es una parte de la lucha universal por la libertad y que hay que combatir sin descanso en cada frente y contra cada forma que el totalitarismo presente. Ellos tuvieron la fortuna, al menos, de poder refugiarse. Ojalá hubiera podido hacerlo gente como Federico García Lorca, asesinado en 1936. Visitó Nueva York una década antes, acompañado precisamente del político socialista Fernando de los Ríos, y vivió allí durante un año. Residió en la Universidad de Columbia, en el barrio de Harlem. Estuvo matriculado en clases de inglés, a las que a menudo no asistía, para perderse por las calles del barrio negro. Se alejó de España con el deseo de experimentar y romper con el perfil de poeta folclórico tras el enorme éxito de su romancero gitano, y también para aliviar el dolor de una ruptura amorosa. De aquel viaje nos queda Poeta en Nueva York y varias cartas magníficas a sus padres. El actor Alberto San Juan, que firmó el espectáculo Lorca en Nueva York, nos lee una de ellas. Queridísimos todos, ¿qué tal lo vais pasando? Yo bien, gracias a Dios, por esta imponente república, cada vez más extraña para mí y más llena de absurdos y situaciones increíbles. Ahora empieza la sesión de invierno y esto está lleno de teatros, de cinematógrafos, de ópera y de automóviles. A mí me sorprende constantemente todo esto, pero me aclimato de excelente manera. Hay momentos en que me acuerdo mucho de vosotros, ante ciertos paisajes urbanos o espectáculos extraños. Estos días he tenido el gusto de ver, o el disgusto, la catástrofe de la bolsa de Nueva York. Se han perdido 12 billones de dólares. El espectáculo de Wall Street, del que ya os he hablado, y donde están las centrales de todos los bancos del mundo, era inenarrable. Yo estuve más de 7 horas entre la muchedumbre en los momentos del gran pánico financiero. No me podía retirar de allí. Los hombres gritaban y discutían como fieras. Las mujeres lloraban en todas partes. Algunos grupos de judíos daban grandes gritos y lamentaciones por las escaleras y las esquinas. Esta era la gente que se quedaba en la miseria de la noche a la mañana. Las calles, o mejor dicho, los terribles desfiladeros de rascacielos, estaban en un desorden y un histerismo que solamente viéndolo se podía comprender el sufrimiento y la angustia de la muchedumbre. Gentes desmayadas, bocinas, timbres de teléfono. Cuando salí de aquel infierno en plena Sexta Avenida, encontré interrumpida la circulación. Era que del 16º piso del Hotel Astor se había arrojado un banquero a las losas de la calle. Yo llegué en el preciso momento en que levantaban al muerto. Era un hombre de cabello rojo, muy alto. Solo recuerdo las 2 manazas que tenía como enharinadas sobre el suelo gris de cemento. Este espectáculo me dio una visión nueva de esta civilización y lo encontré muy natural. No quiero decir que me gustara, pero sí que lo observé con sangre fría y que me alegré mucho de haberlo presenciado. Desde luego, era una cosa tan emocionante como puede ser un naufragio y con una ausencia total.
de cristianismo. Yo pensaba con lástima en toda esa gente, con el espíritu cerrado a todas las cosas, expuestos a las terribles presiones y al refinamiento frío de los cálculos de 2 o 3 banqueros dueños del mundo. Os mando una fotografía en la que estoy con María Antonieta Rivas, una mexicana millonaria, fundadora de la revista Contemporáneos y el Teatro Ulises de México, gran amiga mía, de una muchachita hindú bailarina, que es una preciosidad, y de un pianista de Hawái muy bueno, que ha tenido gran éxito en Nueva York. No dejéis de escribirme, mucho y muy largo, contándome muchas cosas, y sobre todo cosas de Conchita. Recuerdos a todos. Además de Lorca, muchos otros creadores han vivido la ciudad con intensidad. Italo Calvino pasó 4 meses frenéticos en ella. Definió su relación con Nueva York en el 59 como un enamoramiento que no fue idílico ni complaciente, pero sí apasionado. Le impresionó la omnipresencia de los coches, el capitalismo, una vida frenética fuera de casa con unos intelectuales que pasaban de puntillas por los temas polémicos y una vida social dominada por mujeres independientes. Esta es una situación muy incómoda. Esto le contó a un amigo en una carta sobre su Nueva York. Querido Pillo, todavía no te he escrito, nunca escribo a nadie. Nueva York me ha tragado como una planta carnívora se traga una mosca. Llevo 50 días viviendo una vida sin aliento. Aquí la vida consiste en una serie de citas concertadas con una semana o 15 días de antelación. Almuerzo, cóctel, cena y velada constituyen las distintas etapas del día que permiten constantemente conocer a gente nueva, concertar otros almuerzos, otras cenas, otras fiestas, etc., indefinidamente. No es la tierra de lo imprevisto, sino la tierra de la riqueza de la vida, de la plenitud de cada hora del día, el país que te da la sensación de realizar una gran cantidad de actividad, aunque en realidad se consiga muy poco, el país donde la soledad es imposible. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? Dickens visitó Estados Unidos con su mujer durante 6 meses en 1842. El viaje está plasmado en su libro Notas de viaje americanas y, por supuesto, en sus cartas. Fiestas, 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 por supuesto, todos los días y todas las noches. Pero no todo es fiesta. Voy a las prisiones, a las oficinas de policía, a los hospitales, a los asilos. Estuve medianoche en Nueva York con 2 de sus agentes más famosos. Desde la medianoche entré en todos los burdeles, casas de ladrones, chozas de asesinos, lugares de baile de marineros y moradas de villanos, tanto blancos como negros de la ciudad. En una palabra, voy a todas partes y la vida es dura, pero tengo cuidado de no beber casi nada y de no fumar. Recurro a mi botiquín cada vez que me siento bilioso y gracias a Dios estoy perfectamente bien. La próxima vez que le escriba espero que haya comenzado mi vuelta a casa y ahora me adentraré en la parte más extraña y característica de este país tan extraño. El novelista inglés, que con 30 años ya era uno de los escritores más famosos del mundo por obras como Oliver Twist, pronto se desencantó con la sociedad americana que calificaba de codiciosa. Estoy decepcionado. Esta no es la república que vine a ver. Esta no es la república de mi imaginación. Prefiero infinitamente una monarquía liberal a un gobierno como este. En todos los aspectos, menos en el de la educación nacional, el país me decepciona. Cuanto más pienso en su juventud y su fuerza, más pobre e insignificante en 1000 aspectos me parece. También llegó a la ciudad en 1953 la escritora Sylvia Plath con solo 20 años. Había ganado un premio literario para trabajar de editora invitada en una prestigiosa revista de moda. Se alojó en un hotel exclusivo para mujeres, el Bar Bison, refugio para artistas que querían hacer carrera en la Gran Manzana. Llevaría a la ficción esta estancia en la novela La campana de cristal. La ciudad y una mujer luminosa, alejada del dolor que la llevó a suicidarse años más tarde, está en sus cartas, publicadas completas en España por la editorial Tres Hermanas.
Soy Cristina Pineda, directora literaria y fundadora del sello Tres Hermanas Libros. Nosotras decidimos publicar las cartas de Silvia Plath porque, en primer lugar, no habían sido traducidas nunca antes en España ni al español. Pensamos que era una oportunidad de que las lectoras y lectores de este país y de Latinoamérica pudieran disfrutar de unas cartas que tienen un valor literario indiscutible. Aparte, de esta manera rendíamos homenaje a Silvia Plath como una poeta y autora, una de las figuras literarias clave del siglo XX, que siempre mostró un amor y una profunda admiración por su madre, que siempre gozó del lado luminoso de la vida, que siempre supo reconocer en ella un talento que le iba a llevar lejos y nunca se conformó con ser la mujer de nadie. Quería destacar en la literatura como lo hicieron otros autores del sexo masculino antes que ella. Aquí estoy, viviendo en el Hotel Barbizon para mujeres circunspectas, en el piso 15, con vistas a la tercera, a azoteas, a jardines y a una abertura diminuta del East River. Y si me asomo lo suficiente por la ventana, la ONU. Nunca he vivido en un piso tan alto y es emocionante sentarme en mi escritorio por la noche mientras suena música en la radio, mecanografiando, vaciando botellas de Chianti en la mesa y observar las luces de colores parpadeando y brillando en el East Side. Soy director editorial de Mademoiselle. Paso el tiempo en la oficina de la brillante directora, quien estoy convencida conoce a todos los escritores, editores y poetas del mundo. Mecanografío notas de rechazo, leo manuscritos fascinantes y escribo comentarios sobre ellos. Hago recados y escucho generalmente conversaciones al teléfono con gente importante y estoy aprendiendo innumerables cosas sobre lo que es el trabajo en una revista y sobre las personas. Las actividades extracurriculares incluyen espectáculos de moda o invitaciones al programa de televisión Two for the Money. Esta semana las editoras invitadas tuvimos nuestra cena, baile y fiesta en una azotea con vistas a la ciudad y al atardecer. Manteles, sillas, un techo de nubes, todo coloreado de rosa, el mundo inundado de un brillo rosado y música constante de dos bandas que se alternaban, una tirándose en el suelo y la otra tocando la misma canción para que no se notase el cambio, y al otro lado de la cristalera todas las luces de la ciudad. Después de aquello y por pura casualidad, me encontré con un amigo en el vestíbulo. Caminamos por toda la tercera donde hay ocultas muchísimas tiendas de antigüedades estrambóticas, además de cientos de bares. Después nos fuimos a un bar con manteles de cuadros rojos, observamos a la gente, hablamos de la filosofía de la vida, todo de lo más extraño y místico. Aquí las vidas se evaporan como el agua, sin hacer siquiera una muesca en los cientos de miles de metros de cemento. Llueve a cántaros, la niebla está muy baja y se cuela entre resplandecientes y húmedas azoteas negras. Puede que más tarde salga a dar una vuelta bajo la lluvia. Me gusta hacerlo. Cuando quieras hablar por escrito, escríbeme sobre lo que sea. Quejas, alborozos, horrores, amores, vidas, detalles. Me gusta saber de todo aquello que se te pase por la cabeza. El sábado que viene veré a los Yankees en el estadio. Ojalá pudieras estar a mi lado para señalar todos los detalles que seguro que se me escapan. Neófita como soy. Tu bucólica neoyorquina, Silvia. La escritora Paulina Bren reconstruye la historia de este singular hotel en el libro El Barbizon, el hotel que liberó a las mujeres. Y Jennifer López, neoyorquina del Bronx, pretende convertir su historia en una serie de televisión. Los hombres tenían prohibido el acceso a las habitaciones, pero más de uno conseguía entrar. El escritor J.D. Salinger, autor del Guardián entre el Centeno, fingía ser un jugador de hockey canadiense para colarse en su cafetería. Las cartas de Salinger, por cierto, que han roto el secretismo sobre su vida personal, se conservan en la hermosa Biblioteca y Museo Morgan de Nueva York. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. El asesino de John Lennon llevaba una copia del Guardián entre el Centeno el día que le quitó la vida al músico en la puerta de su casa, a pocos metros de Central Park. En el parque destaca el memorial, homenaje a John Lennon, y otro monumento con vínculo epistolar que merece nuestra atención, el dedicado a varias mujeres que desde Nueva York impulsaron el sufragio femenino y la lucha por sus derechos en todo el país, como la neoyorquina Elizabeth Cady, que escribió esta carta en 1857.
No puedo soportar la idea de que otra generación de mujeres pueda arrastrarse por la vida con los mismos hábitos de vida. Nuestras leyes, nuestras costumbres, nuestras modas se basan en la misma filosofía. Ellas no tienen derecho a casas ni a tierras, a plata ni a oro, ni siquiera a los salarios que ganan. Son entregadas en matrimonio como una mercancía. Nuestros modales y vestimenta están en perfecta armonía con nuestras leyes y religión. La mansedumbre y la paciencia de las mujeres bajo la injusticia y la opresión, su miedo o su despreciable sumisión hacia el hombre tirano son otros tantos reconocimientos tácitos a favor de ese sentimiento público por el cual ella misma se degrada. Su vestido también describe perfectamente su condición, ajustado a la cintura, falda larga y zapatos de papel, privando de toda libertad para respirar. Otra pionera feminista fue la activista Helen Keller, la primera persona sordociega en conseguir un título universitario. Parte de su historia está retratada en la película El milagro de Anne Sullivan, ganadora de 2 premios Oscar. Anne fue su maestra, también sorda. Eso es. Tú ve haciendo lo que hagan mis dedos a pesar de que aún no lo entiendas. Pero parte de la vida de Keller, pacifista y militante de izquierdas, se ha silenciado por su compromiso social. Nos lo cuentan miembros de la compañía de teatro Chévere, que recorren España con una obra de teatro accesible basada en su figura. Nos centramos mucho en que la historia que nos ha llegado de Helen Keller se ha mitificado. Y el mito de Helen Keller no se ha construido de una manera espontánea, sino que se ha ido construido de una manera, digamos, interesada. Y ahí fue que nació el empeño de contar pues lo que siempre quiso hablar Helen Keller, ¿no? De las injusticias, del feminismo, de lo aplastados que están los niños en el mundo, de la esclavitud infantil, de un montón de cosas que ella se empeñó su vida en que fueran los temas centrales. Sin embargo, pues los medios, la sociedad, nos empeñábamos en poner el centro en su discapacidad y de ahí surge este espectáculo, ¿no? Con todas sus circunstancias y todo lo que conlleva plantear un espectáculo lo más accesible posible, y hablando de esta mujer que yo creo que espero que dé mucho de qué hablar y que a partir de aquí pues tengamos otra idea, ¿no? Y Helen Keller nos regaló esta impresionante carta sobre las vistas desde el Empire State. Admito que mis guías vieron 1000 cosas que se me escaparon desde lo alto del Empire Building. Pero no tengo envidia, porque la imaginación crea distancias y horizontes que llegan hasta el fin del mundo. Fue una experiencia emocionante ser arrastrada en un ascensor hasta el cielo y ver Nueva York extenderse como un maravilloso tapiz debajo de nosotros. Allí estaba el Hudson, más parecido al destello de una espada que a un noble río. La pequeña isla de Manhattan, situada como una joya en su nido de aguas arcoíris, me miraba a la cara y el sistema solar daba vueltas alrededor de mi cabeza. Vaya, pensé, el sol y las estrellas son suburbios de Nueva York y nunca lo supe. Me sorprendió gratamente encontrar el Empire Building tan poético. El edificio más alto es una victoria de la imaginación. En lugar de agacharse cerca de la tierra como una bestia, el espíritu del hombre se eleva a regiones más altas y desde un nuevo punto de vista mira lo imposible con coraje fortalecido y sueña empresas aún más magníficas. Mientras estaba allí entre la tierra y el cielo, vi una estructura romántica forjada por cerebros y manos humanos. Lo vi erguido y sereno en medio de la tormenta. Escuché el martillo de Thor sonar, vi el acero invencible. Escuché los taladros de vapor. Vi innumerables trabajadores calificados soldando esa poderosa simetría. Contemplé la maravilla de unas manos frágiles pero indomables que elevaron la torre a su altura dominante. Dejemos que los cínicos y las almas supersensibles digan lo que quieran sobre el materialismo estadounidense y la civilización maquinista. Debajo de la superficie hay poesía, misticismo e inspiración que el Empire Building de alguna manera simboliza. En ese eje gigante veo un tanteo hacia la belleza y la visión espiritual. Taps at sundown. Autumn in New York. It lifts you up when you're let down. Durante 40 años, el Empire State ostentó el título de edificio más alto del mundo y de Nueva York. Ahora en la ciudad, el récord lo tiene el One World Trade Center, que toma su nombre de la torre norte de las Torres Gemelas, destruida en los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Sobre sus faldas merece la pena visitar el Memorial y Museo del 11S, con documentos únicos, entre ellos cartas de los supervivientes o de las familias de las víctimas. Impresiona leer la que se conoce como The Last Night Letter, 3 copias de la misma carta que pertenecieron a los terroristas que secuestraron los aviones, una especie de guía espiritual para prepararse y una prueba de cómo pervirtieron su fe para justificar los ataques. Aquellos días muchos utilizaron el formato carta para plasmar sus emociones ante la tragedia. Lo hizo el astronauta Frank Culverstone, que escribió una desde la Estación Espacial Internacional mientras contemplaba con estupor las heridas de la ciudad de Nueva York. El mundo cambió hoy. Es difícil saber a quién dirigir nuestra ira y miedo. El capitán del avión del American Airlines que chocó contra el Pentágono fue un compañero de clase. No puedo imaginar por lo que debe haber pasado. Las lágrimas no fluyen igual en el espacio. La sensación de que debería estar allí con todos ustedes, lidiando con esto, ayudando de alguna manera, es abrumadora. Es horrible ver salir humo de las heridas en tu propio país desde un punto de vista tan fantástico. La dicotomía de estar en una nave espacial dedicada a mejorar la vida en la Tierra y ver cómo la vida es destruida por actos terribles y deliberados es una sacudida para la cabeza, sin importar quién seas. No puedo estar allí, pero tengan la certeza de que mi corazón está con ustedes. El escritor norteamericano Paul Auster vio desaparecer las Torres Gemelas desde su terraza en lo que llamó el día más largo de mi vida. Su historia vital y literaria está íntimamente ligada a Nueva York, la ciudad que lo convirtió en escritor y que sirvió como escenario de sus obras. Auster se carteó con el escritor de origen sudafricano, Premio Nobel de Literatura, John Coetzee, durante años a propuesta de este último. Le propuso un diálogo epistolar para sacarse chispas, aunque apenas se conocían. El resultado es un libro llamado Aquí y Ahora, que consolidaba su amistad. Brooklyn, 2 de febrero de 2009. Querido John, no diré que haya llegado a una postura coherente sobre la amistad, pero para contestar a tu carta, que ha desatado en mí un torbellino de ideas y recuerdos, quizás sea este el mejor momento de intentarlo. Para empezar, me limitaré a la amistad masculina, a la amistad entre hombres, entre niños. Sí, hay amistades transparentes, sin ambivalencia, para emplear tus términos, pero no muchas según mi experiencia. Eso quizás tenga algo que ver con otra de las palabras que utilizas, taciturno. Estás en lo cierto al decir que los amigos, al menos en Occidente, no suelen hablar de sus sentimientos mutuos. Yo daría un paso más, añadiendo lo siguiente. Los hombres no suelen hablar de sus sentimientos, y punto. Y si no sabes cómo se siente tu amigo, ni qué es lo que siente ni por qué, ¿puedes decir en serio que es tu amigo? Y sin embargo, la amistad perdura, a menudo durante muchas décadas, en esa ambigua zona del no saber. Al menos 3 de mis novelas tratan directamente de la amistad entre hombres. Son, en cierto sentido, historias sobre la amistad masculina, La habitación cerrada, Leviatán y La noche del oráculo. En cada caso, esa tierra de nadie del no saber que separa a los amigos se convierte en el escenario donde se representan los dramas. Una súbita y luminosa idea. Las mejores amistades, las más duraderas, se basan en la admiración. Ese es el sentimiento fundamental que relaciona a dos personas durante un prolongado periodo de tiempo. Se admira a alguien por lo que hace, por lo que es, por cómo se las arregla para andar por el mundo. Esa admiración lo ennoblece, lo realza ante tus ojos, lo eleva a una posición que, a tu juicio, es superior a la tuya. Y si esa persona también te admira a ti, entonces os encontráis en condiciones de absoluta igualdad. Ambos dais más de lo que recibís. Los dos recibís más de lo que dais. Y en esa reciprocidad de ese intercambio florece la amistad. De los cuadernos de Joubert, 1809. No solo debe cultivarse el trato con los amigos, también hay que cultivar su amistad dentro de uno mismo. Conservarla con esmero, cuidarla y regarla. Y de nuevo Joubert, siempre perdemos la amistad de aquellos que pierden nuestra estima. Libertad, yo te escribo esta canción sin conocerte, sin afán de describirte o contenerte, sin amante, sin bandera y sin un Dios. Libertad, he llegado al andén con mi equipaje y estoy listo para llevarte de viaje, aunque el tren lo tomemos nada más los dos.
Otro de los creadores que mejor ha retratado Nueva York es el director de cine Martin Scorsese, en películas como Taxi Driver, ambientada en la década de los 70 de la ciudad, con un perturbado personaje interpretado por Robert De Niro, que llegó a trabajar como taxista para prepararse el papel. Por la noche salen bichos de todas clases. Furcias, macarras, maleantes, maricas, lesbianas, drogadictos, traficantes de drogas, tipos raros. Algún día llegará una verdadera lluvia que limpiará las calles de esta escoria. O Gangs of New York. Yo maté al último hombre honorable hace 15 años, desde entonces. Una adaptación libre del libro del mismo nombre que detalla el ascenso y la caída de las pandillas del siglo XIX, ubicada en las calles de Bowery, un barrio del Bajo Manhattan. Scorsese, de padres sicilianos, creció en este barrio donde se concentran las calles más antiguas de la ciudad. En 2013, ante un plan urbanístico para sustituir las casas antiguas por rascacielos, escribió esta carta a las autoridades para pedir su protección. Aquellas calles, con toda su crudeza, le habían convertido en un contador de historias. Estimada presidenta, me dirijo a usted hoy como expresidente de Bowery y ferviente defensor de la protección de su historia, carácter e integridad. Al haber crecido en la calle Elizabeth, el vecindario y sus habitantes en Bowery se convirtieron en catalizadores claros, ya sea en Mean Streets o Gangs of New York. La influencia de Bowery, su crudeza, su ambiente, su atmósfera vibrante, es evidente. Le insto a asegurar que Bowery permanezca protegido e intacto para que su historia siga influyendo e inspirando a los artistas del mañana. Los edificios de gran altura solo generan más caos, más interrupción y en última instancia exponen a Bowery a los elementos de la uniformidad. Durante más de 150 años, Bowery fue su propio mundo, con sus propios habitantes, lenguaje, teatro. De hecho, tiene su propio género de obras que se ha emulado en otros distritos famosos que contribuyeron a conformar lo que conocemos como la tradición de Nueva York, Harlem, Broadway, etc. Espero que se una a mí y a otros partidarios para reconocer el plan de preservación de East Bowery. Atentamente, Martin Scorsese. En Nueva York es muy común que sus visitantes busquen escenarios de película o que frecuentaron sus ídolos. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet. Sucede con el hotel que menciona Leonard Cohen en esta canción, el Chelsea Hotel, refugio histórico de artistas como Warhol, o con el New Yorker, el último hotel de lujo en el que vivió el inventor croata, uno de los padres de la electricidad, Nikola Tesla. Falleció sin el reconocimiento merecido y pobre en una de sus habitaciones. Había dejado como fianza una caja que contenía, supuestamente, su rayo de la muerte, capaz de destruir cualquier tipo de objeto al instante. Cuando abrieron la caja, solo encontraron un puñado de cables viejos. Tesla emigró a Nueva York con 27 años y unos pocos dólares en el bolsillo para pedir trabajo a Edison, el que luego sería su gran rival en la Guerra de las Corrientes. Le avalaba una carta de recomendación de otro inventor que había detectado su talento en Europa. Amigo Edison, solo conozco a dos personas que merezcan llamarse genio. Una es usted, la otra es el joven portador de esta carta. Well, I don't want you, but I hate to lose you. You've got me in between the devil and the birds. Llegamos casi al final de este viaje epistolar que podría continuar con la mirada de las cartas de amor entre Francis Scott y Zelda Fitzgerald, o en la Hispanic Society de Nueva York, un museo-biblioteca conocido como el Pequeño Prado, con tesoros del Greco o Goya. Es una de las instituciones que más obras de Sorolla atesora por impulso de su fundador, el filántropo Archer Milton Huntington, que se enamoró de la cultura española, especialmente de la obra del valenciano. En 1909 organizó una exposición sobre el pintor a la que asistieron 160.000 personas y que tuvo que ampliar su horario. Esto contaba Milton a su madre en una carta. Jamás ha sucedido algo similar en Nueva York. Los ohs y las as
empañaban las baldosas del suelo y los automóviles atascaban la calle. Llovieron los encargos de retratos y en medio de todo aquello, allí estaba sentado nuestro pequeño creador, sentado tan tranquilo, abrumado pero no engreído, mientras yo le traducía las oleadas de entusiasmo de la prensa. Soy Sonia Martínez Requena, conservadora del Museo Sorolla. Este éxito de la exposición le va a hacer que Sorolla tenga también como muchos encargos a nivel de retratos de la alta sociedad del momento. Va a llegar incluso a retratar al presidente en ese momento de Estados Unidos, William Howard Taft, hacer que incluso el propio Alfonso XIII le mande una carta para felicitarle por la misma. En el año 1911 volvería una vez más a la ciudad de Nueva York, donde va a realizar unos famosos watch desde las alturas del Hotel Savoy, que es donde se va a alojar, y en ellos podemos ver vistas de la ciudad muy reconocibles como la Quinta Avenida, la esquina con la calle 59 o Central Park. Estos watch los va a realizar sobre cartones, algunos incluso las propias cajas que traía de la lavandería por haberle planchado las camisas, porque Sorolla pues ya sabemos que aprovechaba cualquier circunstancia para dibujar. Es también en este periodo donde se va a gestar entre Huntington y Sorolla el gran proyecto de Visión de España, aunque eso ya es otra historia y eso le va a llevar también a cartearse mucho con Huntington. But I guess I love you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. The devil and the deep blue sea. Pero no podemos irnos sin escuchar una voz que nos escribe desde el presente una carta a la ciudad, Elvira Lindo. Vivió allí durante 12 años y publicó 2 libros que retratan Nueva York de diferente forma, su particular guía, Lugares que no quiero compartir con nadie, y su diario, Noches sin dormir. En 2001 me dan un adelanto de una novela para que yo la escriba, ¿no? Entonces me pago un apartamento allí por 3 meses en 2001. Y luego ya llega en 2004 pues la posibilidad de irnos a vivir durante un tiempo en Nueva York. Ya empecé a ver la aspereza de la vida normal, ¿no? El primer año y medio, lo pasé bastante sola. Mi marido iba a trabajar, estuvo 2 años trabajando en el Cervantes y yo escribía en casa. Como consecuencia de eso, fui de las primeras personas que entró en Internet. Entonces estaban de moda los blogs, a intervenir y todo eso. Pero claro, a mí me conectaba con España. Volví a la universidad, me apunté a cultura americana e inglés y yo creo que era la única europea que había en mi clase, como si volviera a mi infancia, como si tuviera 6 años y empezar a hacer los mismos recorridos que hice entonces. Y tengo que hacerme amigos, sí o sí, porque si no, no voy a sobrevivir en esta ciudad. Y Noches sin dormir está escrito, no sé cuántos años más tarde, con un conocimiento mucho mayor de la ciudad. Esa cultura mitificada ya no me importaba y ya lo que estoy hablando es de mi barrio, que es un poco más el diario de una insider. Te quedas a vivir en una ciudad y estás afinando la mirada. Aparte de que la ciudad ha ido excluyendo cada vez más a la clase trabajadora, que en realidad a Manhattan acude solamente a servir a los que pueden vivir en Manhattan, ¿no? Hacía muchas fotos en esa época, que está muy ilustrado el libro, ¿no? Entonces se iba mirando la gente que duerme en el metro, que vive en la calle, que se ha multiplicado ahora después del coronavirus, los inmigrantes que se quieren volver a su casa pero están haciendo todo el dinero que pueden, los que no tienen papeles. Al final, en ese invierno de Noches sin dormir, hay gente que tiene mucho miedo porque la pillen, la mandan a casa o la detengan, ¿no? Veo una ciudad mucho más agresiva, con un envoltorio que el turista no ve, pero es una ciudad de supervivientes, porque es una ciudad o una sociedad mucho menos protegida. La gente está menos protegida, ¿no? La gente es súper exigente en los sitios, como una forma de afirmarse que tiene el neoyorquino. Tuve que hacerme dura. Tú allí no puedes ser blando porque hace muchísimo, o mucho calor o mucho frío, y tú ves a la gente, esas caras de fastidio, ves a la gente bufar. Yo me acuerdo que cuando escribí este libro había gente que me decía, ¿ya no te gusta Nueva York? Sí, me gusta, pero me gusta verlo con los ojos abiertos. No estar hablando de una película ya o no de la película que yo creía ver. Me hizo más fuerte, me hizo apreciar también eso que tiene Nueva York,
de entrada de la naturaleza en la ciudad. O sea, eso me parece prodigioso. El vivir cerca, por ejemplo, del río Hudson, que es como un animal que fuera, ponerme un abrigo, el plumas, y bajar a pasear temprano por el parque que da el río, ¿no? El Riverside Park. Que de repente te quedabas sin aliento porque de repente veías un halcón que se había parado allí. El escuchar cómo cruje el hielo. Por eso es tan bonito leer Poeta en Nueva York, porque tiene mucho que ver con eso. O a Whitman, porque tiene mucho que ver de cómo la naturaleza entra en nuestra vida. Viviendo allí, primer año de soledad, escribí Una palabra tuya, que ganó un premio. Escribí Lugares y escribí Lo que me queda por vivir, que es una novela en la que yo había puesto muchas ilusiones. Y como yo creo que no se vieron compensadas, yo dije, hasta aquí ha acabado mi oficio de escritora. Y lo aparqué. Fue como una reacción así. Y con Noches sin dormir conseguí volver. Con un diario conseguí volver a la escritura. Here's a song about my hometown. And I'm sure a lot of you are from the same part of the world. Teníamos al lado, fuimos mucho a clubes, que es una cosa que yo echo de menos en Madrid, que no haya tantos sitios de música. Y teníamos la suerte de tener uno que se llamaba Smoke. Ahí nos refugiábamos muchas noches y sin pensarlo tampoco mucho. Bueno, es curioso porque yo no escuchaba solo música americana, también escuchaba mucho flamenco cuando iba por la calle. Las vocalistas de jazz yo creo que para mí describen muy bien la ciudad. ¿Y con qué me quedaría? Pues con una canción cantada por Carmen McRae, que es una de las cantantes de jazz que más me gustan. Y puede ser New York State of Mind, que me parece que es una canción de Billy Joel, pero a mí me gusta. O sea, quiero decir que es de un músico pop, pero a mí me gusta mucho. But I know what I'm needing, and I don't wanna waste more time. I'm in a New York state of mind. Bueno, ese último invierno fue el más frío desde que se habían registrado las temperaturas, que continuamente todo se estropeaba. Entonces empecé a ver pues la dureza de la ciudad, el que no puedes relajarte nunca si vas por la calle, tienes que ir muy pendiente, ¿no? Como un lobo, ¿sabes? Para que la ciudad, para no despistarte, para que la ciudad no te coma. Y luego yo volví a España y sentía entonces un calor en la gente, con una mayor tranquilidad todavía, una posibilidad mayor de entablar conversaciones con desconocidos, y entonces empecé a echar de menos una vida más amable, por así decirlo, lo cual no quita para que crea que también perdí cosas yéndome de allí. Me traje, por ejemplo, mayor extravagancia, el que no te importe ir diferente, el cantar por la calle, el ir a comer a un sitio sola y no pensar que no tienes que dar explicaciones a nadie, con esas arquitecturas que son tan extrañas, esa que a veces parece expresionista, edificios muy altos que se recortan en el cielo y de pronto un edificio bajo. Son sueños en los que me siento completamente fascinada por lo que estoy viendo y quiero quedarme con esa imagen de esa ciudad a la que he querido tanto. Vuelvo el año que viene por primera vez, porque un pianista muy bueno, Antonio Galera, va a tocar una serie de piezas de músicos españoles al piano en la Hispanic Society, y yo leeré cartas de españoles que se fueron allí y que escribieron a España. Pues con el Nueva York de Elvira Lindo nos despedimos hasta el próximo viaje. A la técnica ha estado Julia García. Pueden consultar la charla completa con la escritora, nuestro particular mapa de la ciudad, las fuentes utilizadas y las voces que nos han ayudado a dar forma a este especial en cadenaser.com. Postdata, ojalá escriban muchas cartas, porque son un material indispensable para retratar el mundo desde la voz más personal de sus protagonistas. Hasta pronto. Breaking like a robber who was making his way to the city's